¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Draco Slayer. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi experiencia, opinión y uso del deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Los Draco Slayer aparecieron en Clash of Rebellions en 2015, arquetipo de monstruos de péndulo de nivel 4. No tienen un funcionamiento específico como tal, pero el arquetipo está diseñado para poder estar alcanzando todas las invocaciones que existían en ese tiempo, siendo específicamente de fusión, sincro y exi, y poder estar haciendo esto incluso múltiples veces por turno. De forma adicional, este arquetipo tiene una estrecha relación con los Draco Overlord, los cuales comparten características como que muchos de sus monstruos de main deck incluso tienen las mismas estadísticas que sus monstruos importantes, y estos específicamente tienen acceso a la invocación de ritual. Debido a la historia que cuentan las cartas y al soporte recibido, los Draco Slayer tienen una estrecha relación con muchísimos arquetipos, algunos como Morphage, Ignite, Dynamist, Majespecter, True Draco, True Kings, Metal Foes, Crystron e incluso Zodiac, por lo que algunas de sus cartas y efectos podrían tener buena sinergia con estos decks o incluso ser cartas fundamentales para poder utilizar. El estilo de juego del deck no está completamente definido. En definitiva, es un deck de combo y de swarm. Se concentran en utilizar los efectos de sus cartas la mayor cantidad de veces posibles para poder tener la mayor cantidad de monstruos en campo y poder aprovechar los efectos de los monstruos mencionados, sea a través de la fusión, el sincro y el exi, para poder romper los campos del oponente o poder estar construyendo campos para poder lograr esto o que el oponente no pueda pasarnos encima. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Primero, como lo mencionamos, las cartas Draco Slayer y Draco Overlord, las segundas en ciertos puntos pueden ser utilizadas en conjunto o en sustitución de algunas cartas por sus características. No obstante, debido a que incluso Dinoster Power pide un monstruo Draco Slayer, usualmente los Draco Overlords estarán ausentes, pero haremos las notas conforme avancemos con las cartas. Primero tenemos a sus vainillas. Master Pendulum de Draco Slayer, su efecto como péndulo es que una vez mientras esta carta está en nuestra zona de péndulo, podemos seleccionar una carta en la zona de péndulo para destruirla. El otro es el Vector Pendulum de Draco Overlord. Su efecto de péndulo es que niega todos los efectos de cartas en la zona de péndulo del oponente. Para los efectos de ambas, The Master Pendulum podría llegar a ser útil para utilizar algunos efectos o para poder limpiar alguna zona de péndulo, pero usualmente Luster Pendulum es la que nos dará el máximo valor de esto. Estos monstruos son útiles a ser monstruos de nivel 4 de vainilla, haciendo que tengan sinergia con algunas cartas como Draco Face Up o con algunas otras extrañas como Unexpected Die. Fuera de estos casos, no son cartas muy utilizadas. The Master Pendulum, por sí ser una carta de Draco Slayer, llega a tener utilidad, pero si acaso es a una copia. Para los monstruos de efecto tenemos a Lector Pendulum de Draco Overlord. Su efecto de péndulo es que negamos los efectos de monstruos de péndulo boca arriba mientras nuestro oponente los controla. Su efecto como monstruo es que al inicio del damage step, si esta carta pelea contra un monstruo de péndulo, destruimos tanto ese monstruo y esta carta. Similar a lo que ofrece del Draco Overlord de vainilla, no tiene en sí mucha sinergia. Su efecto de escala puede llegar a ser útil cuando nos enfrentamos a otro deck de péndulo. Fuera de estos puntos no tenemos buenas razones de usarlo fuera de aprovechar lo que nos da Draco Face Off. No se utiliza prácticamente. Luster Pendulum de Draco Slayer, su efecto como péndulo es que una vez por turno, si tenemos otra carta en nuestra zona de péndulo, podemos destruir esa carta, y si lo hacemos añadimos una carta desde nuestro deck a nuestra mano con el mismo nombre de esa carta. Lo primero que será muy característico en Draco Slayer es que sus efectos no son hard ones per turn, son una vez por copia, así que siempre y cuando podamos poner nuevas escalas podremos generar la destrucción de la otra pieza. El poder destruir otra pieza en escalas para el tiempo de creación de la carta era cargar el extra deck para una invocación de péndulo masiva. Hoy en día sirve más para provocar efectos de cartas específicas. Para su efecto como monstruo no podemos usar esta carta como material de fusión sincro exi a menos de que sea para monstruos Draco Slayer. Esta restricción no menciona nada sobre la invocación de Link, por lo que lo hace un cuerpo muy útil. La restricción de solo ser usado para sus jugadas temáticas, cuando revisemos sus efectos tendrá mucho sentido de por qué las cartas no permiten que sea mucho más genérico. Luster Pendulum es la pieza que más usaremos para acomodar escalas y para las invocaciones del deck. Tiene todas las sinergias que podría pedir, incluso es un monstruo tuner. Por eso mismo siempre se utiliza 3 copias. Mientras más se use el deck, más se ven sus bondades, incluso como una pieza para pasar al beatdown. Para las nuevas piezas que aparecen en Darkwing Blast, primero tenemos al Dynamite Power Load de Draco Slayer. Su efecto como péndulo es que podemos seleccionar una carta Draco Slayer o Dynamist en nuestra otra zona de péndulo y le invocamos de forma especial. Solo podemos usar este efecto de Dynamite Power Load de Draco Slayer una vez por turno. Este efecto nos ayuda a poder poner los monstruos faltantes en campo, sea poner algo que obtendrá un efecto por ello como lo sería Majesty, o para poder empujar por jugadas de extra deck rápidamente. Su efecto como monstruo es que siempre es tratada como una carta Dynamist. Si esta carta es tributada, podemos añadir un monstruo de péndulo Draco Slayer o Dynamist desde nuestro extra deck a nuestra mano, excepto Dynamite Power Lord de Draco Slayer, y solo podemos usar este efecto de Dynamite Power Lord de Draco Slayer una vez por turno. El efecto de recuperar una carta Draco Slayer o Dynamist cuando es tributada está pensada por cómo se invoca Dinoster su fusión o por cómo interactúa el mismo arquetipo de Dynamist. El tener el nombre y la sinergia con Dynamist es para poder aprovechar al máximo sus capacidades. Usualmente es una carta útil por la extensión y recuperación que nos puede dar, aunque sí deja que desear cuando se
se compara con los otros nombres de la estrategia. De cualquier forma debe aparecer, aunque por lo mismo listas optimizadas han optado por solo usarlo a 2 copias, pero para un juego nuevo o para acostumbrarse a su uso, 3 copias debería ser el número ideal. Ignis Phoenix de Draco Slayer, su efecto como péndulo es que durante nuestra main phase podemos revolver un monstruo de péndulo boca arriba desde nuestro extra deck de vuelta al deck, luego añadimos un monstruo Draco Slayer o Ignite desde nuestro deck a nuestra mano, excepto un monstruo de péndulo. Solo podemos usar este efecto de Ignis Phoenix de Draco Slayer una vez por turno. Este efecto está pensado para poder buscar a Masterpiece de los Dracoverlord o los monstruos jefes de la estrategia de Ignite. El reciclaje desde extra deck se agradece considerando las pocas opciones que tiene el deck para esto. Su efecto como monstruo es que esta carta siempre es tratada como una carta Ignite. Si esta carta en el campo es destruida por batalla por efecto de carta, podemos invocar de forma especial un monstruo Draco Slayer o un monstruo Ignite desde nuestro deck, excepto Ignis Phoenix de Draco Slayer, y si lo hacemos es tratado como un tuner. Solo podemos usar este efecto de Ignis Phoenix de Draco Slayer una vez por turno. Este efecto de monstruo es lo que le hace una carta tan útil. En destrucción, sea que la provocamos nosotros o el oponente, nos permitirá traer cualquier monstruo Draco Slayer o Ignite del deck al campo, lo que pondría en circulación la pieza que necesitemos. El que la trate como un tuner permitirá avanzar mucho más rápido por algunas jugadas como Dignister Prominence, o incluso el solo tener el cuerpo allí nos ayuda para poder acelerar. Debido a que tiene increíbles combos y sinergia con otras de sus cartas como Luster Pendulum que ya explicamos, es que tiene tanto uso y valor. Se le ve a 3 copias por cuánto puede empujar para nuestro plan de juego. El último de estos es la Majesty Pegasus de Draco Slayer. Su efecto como péndulo es que si tenemos otra carta Draco Slayer o My Spectre en nuestra otra zona de péndulo, podemos añadir un monstruo Draco Slayer de péndulo con un nombre diferente a su original desde nuestro extra deck a nuestra mano, y luego podemos destruir una carta en nuestra zona de péndulo. Solo podemos usar este efecto de Majesty Pegasus de Draco Slayer una vez por turno. Este efecto le permite buscarnos cualquier pieza temática que nos haga falta. Por ser un buscador tan temprano en el turno, ayuda mucho. Incluso la destrucción de alguna escala es muy útil para poder provocar efectos como de Ignis Phoenix o para quitar esta misma y hacer lugar a algo que ya buscamos. Su efecto como monstruo es que siempre es tratada como una carta My Spectre. Como un efecto rápido podemos descartar esta carta como costo. Hasta el final de este turno nuestro oponente no puede seleccionar monstruos Draco Slayer que controlamos con efectos de cartas. Además no pueden ser destruidas por efectos de cartas del oponente. Este efecto de protección es útil cuando estamos yendo segundos y dependemos de algo como Ignister Prominence para resolver los juegos. También tiene valor yendo primero para evitar que sus efectos sean negados, aunque usualmente los puntos de agua del deck están fuera de sus cartas temáticas. Si esta carta es invocada por péndulo o invocada de forma especial por el efecto de una carta Draco Slayer, podemos añadir una magia de campo desde nuestro deck a nuestra mano y luego descartamos una carta. Solo podemos usar este efecto de Majesty Pegasus de Draco Slayer una vez por turno. Este segundo efecto es un buscador genérico de campos, no solo los que pertenecen a su tema, así que cualquier campo que podamos pensar o requerir para resolver las situaciones se puede obtener. El descartar una carta tristemente no tiene sinergia con nada en el deck, aunque por la ventaja que puede generar es lógica de por qué actúa así, y que se obtenga su valor en invocación de péndulo o por un efecto de Draco Slayer permite que se puedan generar cadenas u obtener su valor lo más rápido posible en el turno. Es una carta muy útil por cuánto puede buscar para el deck, por lo mismo también se le ve a 3 copias. Para los monstruos de main deck sobrantes que no son de péndulo, tenemos a Masterpiece de True Draco Slayer. No puede ser invocado de forma normal o colocado, debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano al tributar un monstruo Draco Slayer y un monstruo Dracoverlord, y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. Una vez por turno durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta o efecto es activado podemos negar la activación, y si lo hacemos destruimos esa carta, y si esta carta estando en control de su dueño es destruido por una carta del oponente, sea por batalla o por efecto, podemos invocar de forma especial un monstruo Draco Slayer y un monstruo Dracoverlord desde nuestro deck. De este lo primero es que con el efecto de Ignis es como queremos buscar rápidamente la carta. El invocarse tributando un Draco Slayer y un Dracoverlord cualquiera permiten que sea una carta en papel simple de obtener, pero que requiere que usemos cartas incómodas para obtener su valor. La negación es muy valiosa ya que es una negación universal sin costo, e incluso esta acaba flotando por una copia de Draco Slayer y un Dracoverlord. Masterpiece ha sido siempre una carta incómoda de llevar. Previamente era algo completamente inútil de implementar en las listas. Ahora con el nuevo soporte se puede buscar y se puede tener lo necesario rápidamente en campo, pero todavía tiene cierta torpeza. Si decidieran llevarlo, una copia es más que suficiente, pero las listas deben llevar los Dracoverlord para ello, y en sí, el deck puede alcanzar todos los objetivos que da esta carta solo que a través del extra deck. El otro monstruo es su ritual, es el Amor Factor Pain de Imagination Dracoverlord. Es un monstruo de atributo de tierra de nivel 8 tipo dragón. Podemos invocar por ritual esta carta utilizando Amorphous Persona. Si esta carta es invocada por ritual, nuestro oponente salta su siguiente main phase 1. Niega los efectos de monstruos de fusión Synchro y Exi boca arriba mientras están en el campo. Si esta carta es enviada del campo al cementerio, podemos añadir un monstruo Dracoverlord desde nuestro deck a nuestra mano, excepto Amor Factor Pain de Imagination Dracoverlord. Amor Factor Pain ha sido usado más como una carta de tipo tech en estrategias de ritual para hacer incómodo el juego del oponente más que como una carta útil en el deck. El castigar los efectos de fusiones Synchros y Exi involucra también los nuestros, y el añadir un Dracoverlord fuera de este cuando deja el campo también involucra usar otras piezas de las cuales no querríamos depender o ver en primer lugar. Es parte de estos dos arquetipos, pero nunca ha sido una buena carta. Incluso con el nuevo soporte mejora la parte de Draco Slayer, pero la de Dracoverlord todavía se sienten como piezas incómodas. No se utiliza. Para el extra deck primero tenemos su fusión, que es el Dinoster Power de Mighty Draco Slayer. Pide un monstruo de péndulo Draco Slayer y un monstruo de péndulo. De forma peculiar, es el monstruo con el requerimiento más específico ya que pide un nombre Draco Slayer. Debe ser invocado de forma especial desde nuestro extra deck
deck al tributar las cartas mencionadas que controlamos, lo que le hace una fusión de contacto, y al ser tributo haría que los efectos del Dynamite Power Lord puedan generar ventaja rápidamente. Cartas de péndulo de monstruo en nuestras zonas de péndulo y de péndulo no pueden ser destruidos por batalla por efectos de cartas del oponente, lo que es una protección fantástica para poder pasar los turnos o incluso como un monstruo rápido a poner en campo para poder aprovechar. Una vez por turno podemos invocar de forma especial un monstruo de péndulo Draco Slayer desde nuestra mano cementerio, pero no puede ser usado como material de fusión. Este último efecto permite generarnos una extensión de un monstruo Draco Slayer, lo que será una característica de los monstruos de extra deck, y emparejado con Dynamite Power Lord casi deberíamos garantizarnos esto. Dinoster es una carta bastante útil, mas no indispensable, ya que queremos sacar provecho de todas las nuevas herramientas del deck. Se ve usualmente una copia. Antes podía llegar a utilizarse más por su utilidad de proteger nuestras cartas temáticas. Para el sincro tenemos al Ignister Prominence de Blasting Draco Slayer. Pide un tuner cualquiera y uno o más no tuners de péndulo. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo de péndulo en el campo o una carta en la zona de péndulo. Este es el requerimiento, la destruimos, y si lo hacemos, revolvemos una carta en el campo de vuelta al deck. Este efecto, lo primero es que la carta de péndulo no necesita estar en nuestro control, puede incluso ser una carta del rival. Tiene sentido que podamos usar algo nuestro para obtener valor de otras cartas, pero no está fuera de la opción de destruir algo del rival en caso de que la estrategia lo permita, y lo que regresamos de vuelta al deck no hace target, lo que le hace la remoción más útil y valiosa que tenemos con el deck. Una vez por turno podemos invocar de forma especial un monstruo Draco Slayer desde nuestro deck en modo de defensa, pero no puede ser utilizado como material de sincro, y este efecto permite sacar la pieza que nos haga falta para aprovechar los efectos. Puede ser Dynamite Power Load para tributar y obtener su valor, la invocación de Majestic para su búsqueda, o incluso usar este segundo efecto para Ignis y luego destruirlo con el primer efecto para generar otra invocación. Ignister Prominence es el mejor monstruo del arquetipo y también uno de los mejores monstruos que se han creado para péndulos. La forma en que interactúa con las cartas, incluso las del rival, le hacen una que genera ventaja o merma recursos a un ritmo impresionante. Aún siendo una carta tan esencial, dependerá el enfoque de su estrategia. Se usa entre 2 y 3 copias por cuánto valor puede sacar. El último es su Xyz, el Majester Paladin de Ascending Draco Slayer. Pide 2 monstruos de péndulo de nivel 4. Cuando esta carta es invocada por Xyz, podemos añadir un monstruo de péndulo desde nuestro deck a nuestra mano durante la fase final de este turno. Esta búsqueda es a cualquier carta de péndulo, lo que si bien tardaremos 2 turnos en poder aprovechar, incluso es un efecto que puede provocar que el rival use algún efecto en este punto. Una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta, invocamos de forma especial un monstruo Draco Slayer de péndulo boca arriba desde nuestro extra deck, pero no puede ser utilizado como material de Xyz. De esto es otra extensión útil. Desde el cambio de reglas, este ahora no es un efecto tan genérico o bueno como lo solía ser, pero todavía puede dar extensiones necesarias. Majester Paladin no tiene en sí un buen valor o uso inmediato. Usualmente es visto para poder generar ventaja para los siguientes turnos o para poder tener acceso a un cuerpo de Xyz que pueda aprovecharse de otra forma. Dependiendo de su construcción, se puede llevar a 1 o 2 copias. Para ayudar a recordar el funcionamiento de los Draco Slayer de extra deck, tengan en mente que el monstruo que trae al campo cada uno de ellos no puede ser usado para ese mismo tipo de invocación. Dinoster no permite que se use para fusión, Ignister Prominence como material de sincro y Majester Paladin para la invocación de Xyz. Para sus magias tenemos Forge of the True Dracos, es una magia normal. Si un monstruo Draco Slayer que no sea un péndulo y un monstruo Draco Overlord están en el campo, revolvemos tantas cartas en el campo como sean posibles de vuelta al deck. Luego podemos invocar de forma especial un monstruo Draco Slayer o un Draco Overlord desde nuestro deck, ignorando sus condiciones de invocación. Magia potente para poder limpiar el campo e incluso poder invocar a Masterpiece, lo que generaría que en diferentes puntos de juego incluso se pueda alcanzar una condición de victoria. Lastimosamente es una carta que no se puede buscar y que se puede responder a la misma, por lo mismo no se utiliza. Draco Face Off es una quick play. Revelamos un monstruo de péndulo Draco Slayer y un monstruo de péndulo Draco Overlord desde nuestro deck. Nuestro oponente elige de forma aleatoria uno de ellos para que lo pongamos en nuestra zona de péndulo o lo invoquemos de forma especial, nuestra elección, y luego añadimos la otra carta a nuestro extra deck boca arriba. Solo podemos activar un Draco Face Off por turno. Draco Face Off es la forma más simple de poder aprovechar los dos arquetipos. El poder poner una escala o un cuerpo en campo y poner la otra en el extra deck usualmente nos dará las piezas más necesarias para comenzar los combos. Para los objetivos de las dos estrategias es lo que los unifica de forma increíble. Incluso le ayuda a que solo se puede activar una por turno, ya que si fuera solamente por su uso ya no tendría mayor valor. Tristemente, con el nuevo soporte, las cartas Draco Overlord ahora se siente que están de más, y lo que en su tiempo era una carta para empezar los juegos de increíble forma y poder incluso desbalancear el juego, ahora se siente incluso como una carta incómoda, ya que está limitada si acaso se utiliza una copia, pero muchas listas la han quitado por lo que involucra el uso de la misma. El Amorphous Persona es su campo. Todos los monstruos Amorphage en campo ganan 300 de ataque y defensa, hasta 2 veces por turno. Si uno o varios monstruos Amorphage que controlamos son tributados, robamos una carta y podemos remover esta carta desde nuestro cementerio como costo. Tributamos monstruos de péndulo desde nuestra mano o campo cuyos niveles totales sean exactamente 8. Luego invocamos por ritual un Amorphactor Pain de Imagination Draco Overlord desde nuestra mano. Campo orientado para la invocación de los Amorphage. Lo que puede darnos al deck es el poder de aprovechar tributos para la invocación de Dinoster o la invocación de ritual ya explicada. Gracias a Majestic ahora es una más simple de usar y ver, pero todavía tiene sus peros. Por lo mismo, tampoco se utiliza. Y por último tenemos al Dragonic Pendulum, que es su campo nuevo. Todos los monstruos Draco Slayer en el campo ganan 300 de ataque y defensa. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de Dragonic Pendulum una vez por turno. Si un monstruo de dragón Draco Slayer que controlamos activa sus efectos, podemos seleccionar una carta en el campo como requerimiento. La destruimos. Útil destrucción para poder
poder generar o más efectos nuestros o meternos con las cartas del rival, incluso para utilizar su segundo efecto. Vale la pena la nota de que solo funciona con monstruos de tipo dragón, por lo que los nuevos monstruos Draco Slayer no van a servir para esto. Y su otro efecto es que si esta carta en el campo es destruida, podemos tomar un monstruo Draco Slayer o Draco Overlord desde nuestro deck y lo añadimos a nuestra mano o lo invocamos de forma especial. Este segundo efecto usualmente se utiliza para poder poner en campo la pieza faltante. Gracias a cómo el primer efecto ayuda al segundo, permitiría utilizar un solo nombre de Draco Overlord en main deck y todavía obtener el máximo valor de otras cartas como Masterpiece. Incluso esta no debe ser utilizada a números máximos, por lo que nos da Majestic. No es una carta absolutamente necesaria, pero es agradable de vez en vez por su uso, sea que vamos primero o segundo. Si se utiliza, si acaso se vea una copia. Para el plan de juego queremos poder utilizar al máximo los efectos que no son una vez por turno de los Draco Slayer para poder construir campos increíbles o incluso que en el proceso podamos destruir o mermar lo que tiene el rival, hasta poder condicionarlo con nuestros efectos o incluso tener suficiente daño en campo como para poder ganar. Para lograrlo queremos poner en circulación, destruir, usar y buscar lo más que podamos con los nombres principales de la estrategia. Los que usualmente veremos en campo serán Master Pendulum y Luster Pendulum. Estos dos son monstruos de péndulo de nivel 4 dragón que permiten como péndulos destruir la otra carta en la zona de péndulo. Master Pendulum haciendo esto incluso para cartas del oponente y Luster Pendulum buscando otra copia de estas del deck a la mano. Esto aún siendo extraño, ves para emparejarse con los efectos de los nuevos Draco Slayer. Dynamite como péndulo permite seleccionar la otra escala y siempre y cuando sea un Draco Slayer o un Dynamist permite invocarla de forma especial al campo, y como monstruo si es tributada permite regresar un Draco Slayer o un Dynamist desde el extra deck de vuelta a la mano menos este mismo. Ignis Phoenix como escala permite regresar un Draco Slayer desde el extra deck boca arriba de vuelta al deck para buscar un Draco Slayer, un Ignite que no sea de péndulo del deck a la mano, y como monstruo si es destruido no importa la forma, permite invocar un Draco Slayer o un Ignite desde el deck al campo y es considerado un tuner. El último es Majesty Pegasus, que como escala, si tenemos en la otra escala una carta Draco Slayer o My Spectre, permite buscarnos un Draco Slayer del deck a la mano y luego podemos destruir una escala que tengamos. Y como efecto de monstruo, si es invocado por péndulo o de forma especial por un efecto de un Draco Slayer, podemos buscar cualquier carta de campo del deck a la mano y luego descartar una carta. La combinación de varios de estos efectos sumado a la invocación de péndulo nos permitirá tener una gran cantidad de cuerpos y monstruos para poder llevar a cabo nuestras jugadas. Las de extra deck que queremos alcanzar son 3. Dinosaur Power, monstruo de fusión que pide un Draco Slayer y un monstruo de péndulo, se invoca tributando los materiales mencionados, no permite que monstruos de péndulo en campo o escala sean destruidos por efecto del oponente y permite invocar un Draco Slayer desde la mano cementerio al campo, pero no puede ser utilizado para fusión. Ignister Prominence, que invoca un Draco Slayer desde el deck pero no puede ser utilizado para sincro y permite destruir un monstruo de péndulo en campo, sea como monstruo como escala, incluso del rival, y luego regresar una carta del campo de vuelta al deck sin hacer target. Y Majestic Paladin se invoca usando dos monstruos de péndulo, al final del turno permite buscar un monstruo de péndulo cualquiera y permite quitar un material para invocar un monstruo Draco Slayer desde el extra deck. Para sus magias tenemos Draco Face Off, que permite tomar un Draco Overlord y un Draco Slayer. El oponente elige uno de forma aleatoria para que lo pongamos como escala o lo invoquemos de forma especial, y el otro se pone boca arriba en el extra deck. Y Dragonic Pendulum, campo que da 300 de ataque a todos los Draco Slayer. Si un Draco Slayer dragón activa sus efectos, permite seleccionar una carta en campo y destruirla, y si es destruida no importa la forma, permite tomar un Draco Overlord o un Draco Slayer del deck para añadirlo a la mano o invocarlo de forma especial. La suma de todos estos, pero especialmente la ausencia de efectos hard ones per turn y restricciones, ayudarán a que podamos usar los diferentes cuerpos para jugadas de extra deck para poder alcanzar los objetivos que ya mencionamos, sea yendo primero o segundo. Para las ventajas, sus efectos no son hard ones per turn, esto es específicamente de sus cartas viejas, pero los efectos que nos brindan no son menos que impresionantes. Específicamente Ignister Prominence es un efecto que desbalancea muchísimo, incluso su limitante acaba siendo los nombres que tenemos todavía en el deck, pero las extensiones y otros efectos no se quedan atrás en lo útiles que son. Los monstruos y las formas de acceder a estos son muy genéricas. El monstruo más específico es Dinosaur Power, pero el Ignister Prominence y Majestic Paladin son genéricos y con estos podemos obtener acceso a los monstruos Draco Slayer para comenzar todos nuestros combos, lo que incluso permite usarlos como un motor o usar otros motores junto a estos. Por lo mismo es un deck muy consistente. El deck se puede acomodar y buscar absolutamente todas sus piezas, por lo que manos con las que empecemos sin un solo monstruo Draco Slayer al final tendrán solo monstruos de estos para poder aprovecharlos y usarlos como si hubiéramos abierto con estos. Tiene una capacidad de Swarm envidiable. La cantidad de cuerpos y recursos que pueden poner en campo sumado a un extra deck ahora con la invocación de Link le permiten tener acceso virtual a cualquier efecto y jugada de extra deck. Por lo mismo, debido a cuántos cuerpos puede poner en campo, puede poner mucho daño en campo rápidamente. Esto puede ser tanto para limpiar el campo del rival sin muchos problemas o incluso para poner daño letal. También mientras más pasa el tiempo, más opciones de extra deck tenemos y se hace un deck mejor. Aún con sus restricciones naturales, tiene formas de aprovecharlas muy bien o jugar a pesar de estas. Quitando las restricciones que ponen los monstruos de extra deck a que ciertas cartas no sean usadas para las jugadas de invocaciones de extra deck, no tienen otras restricciones significativas, por lo que podemos usar otras cartas mientras, antes y después. La sinergia que tienen las cartas es impresionante. Las destrucciones y formas de avanzar en el plan de juego podemos aplicarlas a nuestras propias cartas o a las del oponente y solo obtendremos ventaja, lo que es muy difícil de encontrar y lograr hoy en día. Se puede construir de muchísimas formas. Esto le brinda un elemento de azar muy útil que aun cuando el oponente sepa cómo funcionan las cartas, debido a que cada jugador y construcción es diferente, será difícil saber cuál es el punto o efecto crucial del rival para frenar su juego. También es resistente a interrupciones y es difícil que se quede sin jugar de una forma u otra,
otra. Aun si los campos son subóptimos, todavía tendremos formas de poner campos decentes y meternos con muchos recursos del rival en el proceso. Puede provocar y resolver muchos problemas incluso sin poner monstruos en campo o apenas poniendo uno o dos de estos. Muchísimos decks deben gastar una cantidad de recursos considerable para poder quitar ciertas cartas de campo, pero Dark Slayer lo puede hacer solo usando sus escalas o incluso con las jugadas más elementales. De esto mismo tiene formas de remoción impresionantes. Remoción sin hacer target, que no es una vez por turno, múltiples efectos de destrucción, cuerpos gigantescos, y esto es solo usando sus cartas principales, ya que con el extra deck esto se hace incluso mejor y eficiente. Tiene un seguimiento increíble, las posibilidades de poder buscar con Magister Paladin al final del turno sin ser una vez por turno, o poder acceder rápidamente a algo como Ignister Prominence como primeros efectos el siguiente turno, ponen al oponente en una posición en que tiene que jugar de forma preventiva o gastar muchos recursos para prevenir esto. El deck aprovecha la destrucción de muy buena forma, sea que la provocamos nosotros o el oponente, muchas veces solamente vamos a avanzar en plan de juego. Y por último es un deck exigente, no lineal y lo suficientemente complejo como para considerarse un desafío, más no una barrera. Cada segundo que se invierta al deck es aprender formas y combos para resolver los juegos, lo que lo hace uno muy entretenido para muchos jugadores. También haría que sea difícil que se vuelva tedioso. Para las desventajas, al ser un deck de péndulo conlleva todos los pormenores de estos. Algunos importantes serían su dependencia y el uso de cartas de magia. Casi todos los side decks del juego tienen múltiples cartas que les pueden terminar los turnos. Sin escalas puestas el deck prácticamente no funciona, y aun cuando tienen muchas bondades sobre otros decks, todavía se pueden frenar fácilmente. Juegos en los cuales no podamos ver o utilizar sus mejores nombres o efectos lo van a dejar como un deck que deja mucho que desear. Al buscar tantas o todas sus cartas y efectos que prevengan o castiguen esto, le generan muchos problemas. Depende demasiado del extra deck. Hemos mencionado que esto es una de sus grandes fortalezas por cuántos efectos pueden usar y generar desde allí, pero en los juegos que no podamos avanzar por este, el deck casi no hace nada. También son muy dependientes de efectos de monstruos. Juegos en los que no podamos usarlos apenas si tendremos capacidades para poder buscar o usar efectos. Debido a los nombres y piezas que debe y puede usar, habrá juegos donde se puede atrabar de forma significativa, teniendo múltiples nombres en mano que hagan lo mismo o que busquen las cartas que ya tenemos en mano. El espacio del extra deck es un problema. 15 espacios apenas si nos dan para cubrir un abanico de posibilidades que pide el deck, y muchas veces tendremos que sacrificar usar ciertos nombres y efectos. El deck no tiene acceso a negadores rápidamente, lo que compensa con mucha potencia, pero para el punto en el que podremos poner un negador o puntos muy avanzados en los combos, algo tan simple como Nibiru puede terminarnos el turno. Aun cuando puede poner mucho daño en campo rápidamente, el deck tiene un límite de ataque muy bajo. Monstruos de 3000 de ataque o más serán algunos que tendremos que usar efectos para poder quitar de campo. Esto se puede incrementar a 3300 con el uso de Dragonic Pendulum, pero sigue siendo un número muy bajo para lo que cualquier deck puede presentar. Es demasiado estático en el turno del rival. De forma natural, el deck no hace nada en turno ajeno, lo que hace que dependa mucho de sus cartas de complemento para resolver esto. Sus turnos son muy largos. Si es algo que les molesta estar presentando a su rival en cada juego, o que incluso esto les genere problemas por no recordar cuáles efectos usaron ya y cuáles no, también es una limitante. Utiliza casi todos sus recursos muy rápido. Sus pagos son muy buenos, pero si aún con esto se rompe nuestro campo o no podemos ganar, simplemente serán juegos perdidos. Por lo mismo, el deck no tiene acceso a efectos de reciclaje útil. Los únicos que calificarían para esto serían los efectos de Ignis y de Dynamite, pero uno requiere el uso de una cierta carta incómoda y el otro que tengamos una carta específica en el extra deck, lo que prácticamente da que no tiene un buen efecto para esto. Y por último, al ser un deck con un nivel de complejidad moderado, no es uno para cualquiera o que tenga problemas para proyectar los combos. Se pueden aprender múltiples para eficiencia, pero esta es una característica del deck que si su piloto no tiene, va a sufrir mucho. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los arquetipos motores, es bastante obvio, pero los arquetipos hogar, de los cuales comparten arquetipo las nuevas cartas Draco Slayer, son unas que tienen que estar utilizando sí o sí. Para lo que es Dynamist, su debilidad era tener un segundo cuerpo en campo y poder aprovechar el tributo. Esto le ayuda de forma excelente. Incluso Dynamist Charge es una carta que se tiene que estar utilizando, ya que nos permite estar buscando una de nuestras primeras cartas e incluso nos permite estar recuperando recursos. Por la parte de Ignite permite poder estar generando muchos más campos. Estos incluso se acaban modificando para que esta estrategia se sienta como un deck de Fire Warrior para poder sacar incluso muchísimos negadores. Incluso los Ignite, cuando tenemos dos de estos, podríamos estarlos destruyendo para podernos estar buscando nuestro monstruo Draco Slayer. Por la parte de los Mage Spectre tienen muy buena sinergia en múltiples puntos. Primero tenemos a Raccoon, que en su invocación normal especial permite buscar un monstruo Mage Spectre, con lo cual nos podríamos estar buscando nuestra nueva pieza. El efecto de la Majesty Pegasus permitiría estarnos buscando el campo para incluso poder intercambiar uno de estos nombres por alguna de las otras cartas del arquetipo, como lo podría acabar siendo Toad o Gamma para podernos estar buscando una magia o trampa. Y los Mage Spectre tienen un arsenal de magias y trampas muy buenos para poder estar compensando su bajo ataque y defensa. Muchas de estas cartas se deben de estar utilizando en conjunto para poder estar incrementando la consistencia o para poder tener nuevos nombres o más efectos. Es muy recomendable el uso de las mismas, y de estas, la estrategia de Dynamist tiene un video de análisis en el cual explicamos el funcionamiento de las cartas. Como mencionamos, ya que los Draco Slayer tienen acceso a tan pocas cartas, es muy difícil que los podamos estar utilizando en solitario, por lo cual el complemento de muchas serviría para poder hacerlos un deck mucho más potente. Para estos tenemos cartas como Performapal, Skullcrab Joker, que en su invocación normal nos permite estar buscando una carta Performapal, Magician u Odd Eyes, y tenemos muchísimos
nombres para poder estar aprovechando esto. Algunos tenemos el Performable Monkey Board, que nos permite estarnos buscando otra escala. El efecto de este es que se hace una escala 4 cuando no tenemos otro monstruo temático como escala, pero gracias a que usualmente vamos a estarlo utilizando a través de Beyond Pendulum, su efecto va a ser negado, por lo cual va a quedar como una escala 1. Por la parte del Performable Odd Eye Synchron, este tiene la sinergia de que permite utilizar un monstruo como escala para invocarlo de forma especial y luego invocar por sincro. Esto serviría para poderlo utilizar en conjunto de algo como el Performable Monkey Board, ya que es un monstruo de nivel 6, y en la suma de este nos darían la invocación de un monstruo de sincro de nivel 8, lo que podría darnos acceso a algo como el Borreload Savage Dragon, siempre y cuando ya tengamos links en cementerio, simplemente para emparejarlo con algunas otras cartas. El uso del Performable Odd Eyes Dissolver para poder estar provocando la invocación de fusión, y considerando que este ya es un monstruo Odd Eyes y solamente necesitamos un monstruo de péndulo de forma adicional, el cual el deck tiene acceso a muchos de estos, podríamos estar accediendo al Odd Eyes Vortex Dragon, lo que significaría otra negación. Algunas otras cartas tenemos al Purple Poison Magician, ya que nuestro deck destruye muchísimo nuestras propias cartas para podernos estar generando ventaja, podríamos estar utilizando esta para poder estar destruyendo o resolviendo juegos rápidamente. El uso de la Harmonizing Magician para poder estar trayendo una copia adicional de alguna carta Magician, como lo podría acabar siendo Purple Poison, o simplemente para poder tener una misma extensión. Y precisamente por el uso de las cartas Magician podemos estar utilizando el Wisdom Eye Magician para poder estar provocando destrucción o para poder poner más nombres en circulación. Precisamente por la destrucción, el uso del Astrograph Sorcerer es una carta fantástica para poder emparejar con este. Prácticamente todos los combos involucran estar destruyendo 2 o 3 veces nuestras cartas. Esta permitiría estarla poniendo en campo, nos daría una búsqueda de una carta removida en cementerio o del extra deck, lo que acaba siendo muy valioso, y ese cuerpo adicional nos permitiría tener acceso a muchas más negaciones dependiendo de los complementos. El uso del Supreme King Dark Worm para poder estar teniendo una escala baja, para poder tener un cuerpo adicional, es de las pocas cartas de péndulo en conjunto de Joker para poder generar mucho más valor rápidamente, y específicamente el uso del Odd Eyes Revolution Dragon tiene dos efectos fantásticos. El primero es poderla descartar para poder estar buscando un monstruo de dragón péndulo, por lo cual con esto nos podemos estar buscando a Luster Pendulum y podemos hacer nuestros combos mucho más consistentes. Su efecto como escala, que ni siquiera es una vez por turno, es que podemos estar reviviendo un monstruo dragón de cementerio. Esto nos permitiría poner en circulación otra vez copias de cartas como Ignister Prominence, y considerando que no son una vez por turno, podríamos estar sacando mucho valor de estas mismas. Ya que el deck es tan genérico, puede estar echando mano de muchas otras cartas genéricas. Podríamos estar utilizando Artifact Sight en conjunto de Artifact Dagda, ya que podríamos utilizar muchos de los cuerpos sobrantes para poder estar poniendo estas en circulación. Por último, no es muy recomendable, pero podrían llegar a utilizar algunas hand traps como Ash Blossom o Cyframe Jirgama para poder estar castigando al oponente si es que no tenemos monstruos en campo y estamos utilizando nuestras escalas, para luego incluso utilizar estos cuerpos para alguna invocación de sincro, como lo podría acabar siendo el Cyframe Lord Omega. Para cartas de magia, el deck tiene muchos problemas yendo segundo contra campos establecidos, por lo cual magias para poder estar solventando esto son necesarias. Cartas como Dark Ruler No More, Forbidden Droplet, Triple Tactic Talents o Lightning Storm son fantásticas para estos puntos. Forbidden Droplet no es muy recomendable considerando que las cartas caen a cementerio y no podemos sacar mucho más valor de estas mismas, pero para las demás piezas nos pueden ayudar para diversos juegos. Necesitamos formas de poder generar mucha más ventaja o tener poder de robo. Cartas como Pot of Desires, ya que prácticamente todo lo podemos estar utilizando 3 copias, y siempre y cuando lo podamos utilizar después de estar buscando los mejores elementos, o incluso siempre y cuando no removamos todo, vamos a tener un muy buen valor. Pot of Prosperity para poder estar excavando mucho más profundo en el deck, para poder provocar interrupciones o para poder obtener la pieza que nos haga falta, o incluso Pot of Riches para poder estar revolviendo cartas de péndulo. Tiene una restricción bastante severa, pero incluso los campos que puede dejar al final acaban siendo magníficos y podríamos llegar incluso al punto de no tener que estar jugando tanto durante un turno. Algunas cartas como Reinforcement of the Army o Infernable Arms Durendal para podernos estar buscando nuestra nueva pieza de Ignis, es un monstruo de Fire Warrior, por lo cual las dos son buenas para poder estar haciendo esto mismo. Ya mencionamos la Dynamite Charge para poder estar buscando a nuestro Dinoster. Duelist Alliance para podernos estar buscando a Luster Pendulum, solamente necesitamos una carta en la otra zona de péndulo, lo cual acaba siendo un chiste para la estrategia. Unexpected Die para poder estar yendo por los monstruos de vainilla que habíamos mencionado inicialmente. Dragon Shrine para poder poner algo en cementerio, sea el uso del Dark Worm como lo habíamos mencionado, o alguna otra de las piezas para luego estar reviviendo con algún efecto como lo podría acabar siendo Dinoster. Wavering Eyes cuando nos enfrentamos a una estrategia de péndulo, o incluso como poder estar sacrificando muchos recursos para poder llevar a cabo una búsqueda tan necesaria, también es una excelente opción. El uso de Extra Pendulum o de Pendulum Treasure son cartas Pendulum que se pueden estar incluso buscando a través de Duelist Alliance y que simplemente podrían ser buenos complementos. Hay muchísimas cartas de estas que nos podrían dar muy buen valor, pero por la parte de Extra Pendulum nos da una invocación de péndulo adicional a la del turno, lo que podría acabar decidiendo mucho el juego, o el Pendulum Treasure para poder estar regresándonos una carta del extra deck de vuelta a la mano. Algunos extenders como Monster Reborn va a ser muy difícil que puedan tener cartas en cementerio, pero para casos de emergencia o incluso para robar un recurso del oponente y usarlo en su contra acaba teniendo un muy buen uso. Return of the Dragon Lords para poder estar reviviendo las cartas de tipo dragón, muchas de estas pueden estar cayendo a través de la invocación de Exia, a través del uso de Dragon Shrine o incluso para poder estar protegiendo muchos de nuestros monstruos precisamente por su tipo natural de la mayoría de estas, y muchas cartas de campo ya que Majesty Pegasus puede estarnos buscando estas. Algunas como Zombie World para poder condicionar muchos de los decks del rival, Sky Iris para poder
poder estar destruyendo alguna de nuestras cartas y buscarnos un monstruo o dice para poder empezar a generar las búsquedas. Majesty Pegasus porque tiene sinergia con las cartas Mage Spectre. Secret Village of the Spellcasters, justamente esta misma sinergia, son monstruos Spellcaster para poder condicionar al rival. Mystic Mine en caso de que estemos yendo segundo, sea una emergencia y poder frenar el juego, o incluso Necrovalley, ya que el deck incluso no depende de su cementerio y este puede frenar mucho lo que quiera hacer el rival. Por último, para cartas de trampas simplemente tendríamos que recomendar hand traps como Infinite Impermanence o Evenly Match para poder resolver los juegos. Para el extra deck ya mencionamos algunas de las opciones que pueden estar utilizando. Específicamente para monstruos de Link, algunas listas gustan de utilizar Cardragon Pisty. Este se hace con un monstruo de nivel 4 o inferior de tipo dragón y permitiría regresar un monstruo dragón removido y o en cementerio. Y considerando que Ignister Prominence tiene esta sinergia, podría ser una forma muy simple de poder estar regresando esta. Incluso Ignister Prominence tiene un efecto para poder estar regresando esta de vuelta al deck a través de su segundo efecto para que no tengamos el lock de solamente cartas de tipo dragón. Una carta absolutamente necesaria es Beyond the Pendulum. Mencionamos cómo hay múltiples puntos que tiene sinergia, incluso el poder estar negando nuestros efectos de nuestras escalas, como lo acabaría haciendo con el Performable Monkey Board, pero esta carta es lo más cercano que tenemos a Electromite y tiene muy buen valor. Algunos monstruos de Link genéricos para poder estar resolviendo situaciones como Nightmare Phoenix, Nightmare Cerberus o Nightmare Unicorn. Algunos otros como la IP Masquerena para poder llevar a cabo la invocación de Link en el turno del rival para poder estar sacando alguna de estas piezas o alguno otro de los monstruos que mencionaremos. Link Queen of the Master Magicians, ya que muchos de nuestros monstruos son Spellcasters, específicamente lo que acaba siendo Majesty Pegasus, y algunos de los otros complementos como lo acaba siendo Joker. Esto nos permitiría dar una extensión de monstruo Spellcaster en cementerio y en nuestra mano, y hay muchísimas formas de poder estar aprovechando esto, como con cartas mencionadas como Performable o Dicing Crown o alguna Magister Paladin que tengamos en cementerio. Para monstruos de índices superiores, sea que los queremos estar poniendo con IP Masquerena o simplemente para poder tener nuevos objetivos, tenemos a Apollousa Bow of the Goddess para dar negaciones, Borreload Dragon para poder estar robando algo del oponente, Borrel Sword Dragon para poder estar terminando los juegos a través de la fase de batalla, o algo como Access Code Talker para resolver rápidamente los juegos. Una carta que nos llega en Darkwing Blast es el Cialantis, monstruo de Link 4 que permite remover todos los monstruos en campo para poderlos invocar de forma especial de vuelta. Esto parece algo menor o algo inútil, pero cuando recordamos que tenemos cartas como Dinoster Power o Ignister Prominence, una vez que utilizamos sus efectos podemos removerlos, invocarlos de vuelta y poder utilizar otra vez sus efectos, es que se acaba volviendo una locura. Es un tanto específico que se puede estar utilizando esta carta de Link, pero tiene un valor muy alto. Solo consideren que si quieren estar utilizando esto, necesitan una mayor cantidad de cartas Draco Slayer en el deck para poder estar resolviendo estos efectos. Por último, para monstruos de Xyz tenemos primero monstruos de rango 4, ya que prácticamente todos nuestros monstruos son de estos niveles. Algunas opciones como Tornado Dragon, 41 Baguska para poder condicionar al rival, Abyss Dweller para poder desactivar el cementerio, e incluso por el tipo del Dynamite Power son monstruos de atributo de agua, por lo cual podemos estar yendo por el Bahamut Shark y eventualmente por Tolo Leoson para una negación rápida. Precisamente por los tipos de las cartas, también por el Majesty Pegasus podríamos estar yendo por Lightning Shidori para poder estar regresando cartas de vuelta a la mano. También por otras opciones tenemos al Gaga Magician para poder estar reviviendo algún monstruo desde el cementerio, un monstruo de Xyz. Idealmente tendría que ser al Magister Paladin para poder utilizar luego estos dos monstruos para poder estar yendo por el F0, el Utopic Future y eventualmente llegar al Utopic Draco Future. Los únicos otros monstruos que son recomendados son monstruos de rango 8 precisamente por los cuerpos que nos da Dinoster Power y el Ignister Prominence, y para algunas opciones tenemos al número 97 el Dragluvion para podernos dar opciones para poder llegar por el número 38 el Hope Harbinger que nos da negación de magias y poder redirigir ataques, algo como el número 100 el número Dragon para poder terminar los juegos, o incluso la invocación de Dingirsu para poder enviar ciertas piezas al cementerio. Y todos estos monstruos de Xyz, considerando que ninguno nos pone bajo ninguna condición y siempre y cuando hayamos entrado a fase de batalla, se puede estar mejorando hasta Zeus. Hay muchísimos otros monstruos de Link, de Synchro, de Xyz que se pueden estar utilizando, incluso muchas otras piezas de main deck, pero estas son solamente algunas de las más populares o solo para que entiendan cuáles son los objetivos o características que deben de cumplir las cartas para que consideren que se pueden estar utilizando y aprovechando al máximo. Para las rarezas tenemos de rareza Ultimate al Ignister Prominence y al Magister Paladin. De rareza secreta solamente tenemos al Ignis Phoenix de Draco Slayer. De rareza ultra tenemos a Masterpiece de True Draco Slayer, a Lector Pendulum de Draco Overlord, a Majesty Pegasus, a Morphous Persona, Ignister Prominence y Magister Paladin. De rareza super tenemos al Master Pendulum de Draco Slayer, Vector Pendulum de Draco Overlord, Lector Pendulum de Draco Overlord, Luster Pendulum de Draco Slayer, Dynamite Powerload de Draco Slayer, Amor Factor Paint de Imagination Draco Overlord, Forge of the True Dracos y Dinoster Power, que este incluso es de OTS. De rareza Gold tenemos a Vector Pendulum de Draco Overlord, a Luster Pendulum de Draco Slayer, a Draco Face Off, Ignister Prominence de Blasting Draco Slayer y Magister Paladin. De rareza rara tenemos a Luster Pendulum, a Dinoster Power, a Ignister Prominence y a Magister Paladin. Y de rareza común tenemos a Amor Factor Paint, a Forge of the True Dracos, Draco Face Off, Amorphous Persona y Dragonic Pendulum. También cuentan con un playmat oficial del World Championship Qualifier de 2016 con los Draco Slayers en la portada. Para notas y comentarios finales, los Draco Slayer son uno de los arquetipos que aparecieron en la era de péndulo más conocidos por las razones incorrectas, y gracias al soporte se está haciendo una estrategia mucho más competente. Si bien se puede tener la queja de por qué muchas de sus cartas nuevas no tienen esa similitud con las cartas anteriores
limitaciones, como la ausencia de efectos hard ones per turn, sí acaban alcanzando ese objetivo que muchas veces hemos elogiado de muchos de los arquetipos que reciben soporte. Ya es mucho más fácil de poder alcanzar sus objetivos, incluso hacen que muchas cartas viejas y hasta el punto de entrega de este nuevo soporte que se sentían viejas o completamente inútiles, ahora sean cartas bastante útiles e incluso necesarias. Siguiendo con esto, el soporte que se entrega no es solamente para la temática de los Draco Slayer, también le dan un increíble apoyo a sus estrategias hogar, viendo los Dynamist, los Ignite y los Maya Specter. Así que sea que están utilizando los Draco Slayer, una combinación de todos estos o incluso uno de los 3 arquetipos mencionados, tienen una mejora bastante considerable. Gracias a lo genérica y útil que es la mecánica de Link y que cada vez tenemos más nombres y efectos para poder estar aprovechando cuerpos en campo, Draco Slayer acaba aprovechando muy bien esta característica. Muchos de los problemas que tiene el deck son que muchas veces ya no tenemos más espacios en campo o no tenemos suficientes cartas en el extra deck para poder estar capitalizando toda esta ventaja. Y nunca dejaron de tener una potencia envidiable, pero precisamente con este nuevo soporte los traen un juego bastante actual. Draco Slayer no tiene suficientes cartas para considerar utilizarlo en solitario. Cartas de Performapal, Performage, Magician y muchos otros que todavía nos falta por ver, pero esto solamente les garantiza un mejor futuro en el juego. Tristemente conlleva muchos de los pecados de las estrategias de péndulo, como que no pueden estar llevando muchas cartas genéricas. Prácticamente todos los side decks que existen en el juego los pueden contrarrestar fácilmente, pero para lo que es el deck y lo que estaba buscando es un incremento de poder y una mejora muy notoria. Incluso en papel este tendría que ser el nuevo deck más potente de péndulo genérico que tenemos en el juego, aunque todavía tienen que estar probando su valía, al menos para nuestro lado de TCG. Y por último, debido a la historia que están contando las cartas y los arquetipos con los cuales tiene que ver esta estrategia, en papel todavía tendríamos que estar recibiendo muchísimas cartas de soporte en el futuro. Tristemente no tenemos una fecha o idea de cuándo podrían estar entregando estas, pero considerando lo entregado a los Draco Slayer, todo este soporte en el futuro es muy prometedor. Por lo que sea por historia, por funcionamiento, Draco Slayer y todos estos arquetipos alrededor de estos tienen nuevas herramientas a explotar y poder aprovechar. Si les gustan los decks de péndulo, de combo, con ausencias de restricciones de hard ones per turn para muchísimas de sus cartas, un arquetipo que se siente más como un motor para poder aprovechar ventaja, increíbles efectos para poder resolver los juegos como lo que tenemos con Ignister Prominence, los decks con increíbles flexibilidades, sea para su construcción o su uso, de esto también para los objetivos que puede estar alcanzando. Y en sí, si buscan el siguiente paso de lo que acabó ofreciendo Draco Slayer en su tiempo, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver el nuevo soporte de Draco Slayer. De forma adicional, y es bastante obvio, pero si utilizan las estrategias de Dynamite, Ignite o de Maya Specter, son cartas que tienen que estar añadiendo. Aun si solamente están añadiendo el nombre que tiene sinergia con su mismo arquetipo, es una mejora muy impresionante lo que acaba entregando cada una de estas cartas. Gracias a las reimpresiones que tuvimos hace no mucho tiempo a través de Ancient Guardians, todas las cartas de Draco Slayer son bastante accesibles, así que se pueden hacer de todas estas por un precio bastante bajo. Y si consideramos que el deck, el arquetipo, tiene una flexibilidad de construcción tan amplia, entonces prácticamente es un deck para cualquier tipo de jugador. Es una pena que no tuviéramos el regreso de Electromite en nuestra lista más reciente, porque esto en definitiva los hubiera catapultado al siguiente nivel, pero sigue teniendo una potencia impresionante en las manos correctas. Y si están familiarizados con lo que hicieron los Draco Slayer en su tiempo, recordarán que en muchos puntos se siente como un deck completamente imparable, por lo cual no está de más conocer el funcionamiento del deck y cuáles son sus puntos de ahogo, ya que si bien por el meta inmediato y para lo que tenemos para el futuro no se ve que Draco Slayer o incluso péndulo puede llegar a ser un contendiente, las estrategias de péndulo van a seguir rondando el juego como lo hemos visto en múltiples puntos en la historia, así que es muy importante conocerlos para poder detenerlos, o para que vean cuáles son las nuevas herramientas que tienen los Draco Slayer y por qué acaba siendo un arquetipo tan importante. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Draco Slayer. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece el soporte recibido? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han utilizado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.